Bienvenidos a este viaje por la vida y legado de los discípulos que acompañaron a Jesús en su misión. Exploraremos sus historias, sus desafíos y su legado. Si te apasiona conocer más sobre estos personajes de la Biblia, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con quienes puedan encontrarlo interesante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Cuando Jesús comenzó su ministerio sobre la tierra, él escogió a 12 hombres como compañeros en la obra que él debía realizar. Los conocemos como los 12 apóstoles. Jesús compartió su vida con ellos, transformó sus corazones y los capacitó para impactar a las naciones en su nombre y con el poder de Dios. Veamos los nombres de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús. Pedro. Simón, hijo de Jonás. Era un pescador de temperamento fuerte e impulsivo. Negó a Jesús 3 veces, pero luego tuvo un ministerio poderoso que bendijo a miles de personas. Autor de 2 cartas o libros del Nuevo Testamento. Andrés. Hijo de Jonás, hermano de Simón. Pescador como su hermano. Fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Santiago. Hijo de Zebedeo. Era el hermano mayor del apóstol Juan y también ejercía el oficio de pescador. Juan. Hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Es conocido como el discípulo amado por su amistad con Jesús. Autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Felipe. Era de Betsaida. Tenía un gran deseo de compartir a Jesús con otros, tal como lo hizo con Natanael. Bartolomé. Amigo de Felipe, quien lo llevó a Jesús. Su nombre era Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, que significa el hijo de Talmai. Tomás. Apodado Dídimo o el gemelo. Es recordado como el discípulo que dudó que otros hubieran visto a Jesús resucitado. Mateo. Era publicano o recaudador de impuestos, algo que le ganó el rechazo de muchos. Sin embargo, no puso reparos cuando Jesús lo llamó. Jacobo. Hijo de Alfeo. Se sabe muy poco sobre él. Tadeo. Otro discípulo del cual se sabe muy poco. Al parecer su padre se llamaba Santiago. Jacobo. Simón el Celote. Su sobrenombre indica que había pertenecido a un grupo de judíos fanáticos nacionalistas. Judas Iscariote. El discípulo que traicionó a Jesús. Tristemente, decidió ahorcarse al darse cuenta de su error. Jesús tuvo muchos otros discípulos y seguidores que continuaron esparciendo las buenas nuevas del Evangelio después de su muerte y resurrección. Por ejemplo, además de los 12 apóstoles, la Biblia menciona 70 o 72 discípulos a los que Jesús les encomendó una misión, según leemos en Lucas 10. ¿Cuál era esa misión? La misma que tenemos nosotros hoy, la de llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús donde quiera que vamos. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos de Jesús? Simón, hijo de Jonás. Pedro es con toda probabilidad el más conocido de los 12 apóstoles. Su nombre aparece primero en la lista de los discípulos. Tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras, algo que probó ser bueno en unas ocasiones y desastroso en otras. Era hermano de Andrés, otro de los discípulos, y antes de conocer a Jesús trabajan junto a su padre como pescadores. Pedro estaba casado. Él fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, quien lo escogió para presenciar su transfiguración y otros momentos especiales de su vida. El nombre original de Pedro era Simón, pero Jesús le cambió el nombre por el de Cefas o Pedro, que significa piedra o roca. Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto con Juan, acompañó a Jesús en todas las situaciones más importantes que vemos en los evangelios. Fue testigo de grandes milagros y vivió junto a Jesús 3 años que le cambiaron para siempre. Pedro era un hombre impulsivo, actuaba y hablaba sin pensar. Por esa razón, a veces se metía en líos.
Pero en algunas ocasiones mostró tener una gran fe, como cuando se atrevió a caminar sobre el agua confiando en que Jesús lo mantendría a salvo. Sobre su vida familiar, el papá de Pedro se llamaba Jonás, su hermano era Andrés, y Pedro estaba casado. Su suegra vivía con ellos. No sabemos mucho de su esposa, solo que acompañaba a Pedro en sus viajes. Muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús. Es cierto que fue así, podemos considerar ese como el momento más bajo y difícil de su vida. Sin embargo, luego de la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro poderoso con el Jesús resucitado. En ese encuentro, Pedro recibió el perdón y la restauración que necesitaba para poder llevar a cabo el gran ministerio que Dios le había encomendado. No conocemos mucho sobre los últimos años de vida de Pedro. Sabemos que, además de su ministerio en Jerusalén, él viajó y predicó en otros lugares como Antioquía y Roma. Todo parece indicar que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Se cree que murió crucificado con la cabeza hacia abajo, pues no se sentía digno de morir en la misma posición que Jesús. ¿Cómo murió? ¿Qué se sabe de su muerte? La Biblia no proporciona muchos detalles sobre los últimos años de vida de Pedro. Se cree que después de su ministerio en Jerusalén, mencionado en Hechos 15, Pedro viajó y predicó por diferentes lugares, incluyendo Antioquía y Roma. Según la tradición, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Eso fue durante la persecución de Nerón contra los cristianos. Parece ser que al ver que sería crucificado, él mismo solicitó que lo colocaran con la cabeza hacia abajo. Lo hizo porque no se sentía digno de morir en la misma posición que el Señor Jesucristo. Se cree que murió entre los años 65 o 67 después de Cristo. Cabe señalar que Jesús había profetizado la forma en la que moriría Pedro, diciendo que su muerte sería para la gloria de Dios. Aunque muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús, la realidad es que su ministerio después de la resurrección del Señor fue muy poderoso. En Hechos 2-14 leemos sobre su primera predicación lleno del Espíritu Santo. Ese día, 3,000 personas recibieron el mensaje de salvación y fueron bautizadas, comenzando así la expansión de la iglesia. La vida de Pedro es un gran testimonio del poder del perdón de Dios para con sus hijos. A Pedro se le adjudica la autoría de las 2 cartas apostólicas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, la primera y la segunda epístola del apóstol San Pedro. La Biblia presenta a Pedro como un hombre impulsivo y tosco, que no se atemorizaba fácilmente. Siendo pescador, era fuerte físicamente y al parecer, su carácter también era bastante fuerte. Pedro no tenía estudios ni preparación. Su apariencia y temperamento infundían respeto, pues era un hombre de convicciones firmes. Se puede decir que era el líder de los apóstoles, pues tomaba la iniciativa cuando los demás permanecían quietos o callados. Vemos algunos contrastes en el carácter de Pedro. Podía decir palabras de gran sabiduría en un momento, y al poco tiempo expresar algo totalmente descabellado. También, aunque negó a Jesús y es recordado por eso, su error no definió su futuro. Recibió el perdón de Jesús y se aferró a él de tal forma que su ministerio transformó la vida de miles y miles de personas. Su compromiso con Jesús muestra que era un hombre de fe profunda, deseoso de servir a Dios y de difundir su reino. Pedro era hijo de Jonás, y pertenecía a una familia de pescadores. Tenía un negocio de pesca con su padre y su hermano, Andrés. Un día, Jesús vio a Pedro y a su hermano mientras caminaba junto al mar y los llamó para que fueran sus discípulos. Pedro y Andrés eran pescadores de oficio, pero desde ese momento, se convirtieron en discípulos de Jesús, llevando su mensaje de amor y salvación y aprendiendo con él. Pedro era un pescador tosco y campechano, con fuerte acento galileano. Sin embargo, Jesús lo escogió como su discípulo, pues vio su gran potencial. Compartieron por 3 años, siendo Pedro el discípulo más atrevido y espontáneo de los 12, el que lideraba a los otros o actuaba de portavoz.
El apóstol Juan y él fueron los discípulos más cercanos a Jesús. El día de Pentecostés, luego de la resurrección de Jesús, Pedro se encontró junto con los demás discípulos y otros creyentes en Jesús en una casa. Ese día, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Había una gran multitud alrededor de la casa. Muchas personas habían venido de muchos lugares a celebrar Pentecostés. Gracias al don de lenguas, muchos lograron entender el mensaje del Evangelio. Pedro se puso en pie y explicó lo que sucedía. Les predicó sobre Jesús y los llamó al arrepentimiento. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Según la tradición, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo durante la persecución de Nerón. Parece ser que él mismo solicitó que lo colocaran así porque no se sentía merecedor de morir en la misma posición que el Señor Jesucristo. Andrés, hijo de Jonás, hermano de Simón. Antes de seguir a Jesús, Andrés trabajaba como pescador junto a su hermano Simón. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús, lo que muestra el anhelo sincero de su corazón por conocer a Dios. Andrés dio testimonio de Jesús desde el principio. De hecho, él testificó a su hermano Pedro tan pronto supo que Jesús era el Mesías esperado. Un dato curioso sobre Andrés. Para el milagro de la alimentación de más de 5.000 personas, fue él quien encontró al niño que tenía 5 panes y 2 pescados y avisó a Jesús. Sin embargo, él no lograba entender cómo una cantidad tan pequeña podía ser de ayuda entre tanta gente. Según la tradición, Andrés murió en Patras, Grecia, atado a una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo. Su ministerio en Grecia había sido muy fructífero. La esposa de un gobernador recibió la sanidad y se convirtió al cristianismo, pero el gobernador se enojó mucho y mandó arrestar a Andrés condenándole a morir en la cruz. No lo clavaron, sino que lo ataron para que su muerte fuera más lenta y agobiante. Al parecer, Andrés se mantuvo predicando el Evangelio desde la cruz hasta su muerte. La cruz en forma de X es conocida como la cruz de San Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo o Santiago, era hermano de Juan, otro de los discípulos. Al parecer, eran muy unidos y trabajaban como pescadores junto a su padre. Jesús los apodó Boanerges, quizás dando a entender que tenían un carácter fuerte. Ellos dos, junto con Pedro y en algunas ocasiones Andrés, formaron el círculo íntimo de Jesús, los discípulos con los que Jesús compartió sus momentos más especiales. Por ejemplo, en Marcos 1:29 vemos a Jesús yendo con Jacobo y Juan a visitar al otro par de hermanos apóstoles, Pedro y Andrés. En esa visita Jesús sanó a la suegra de Pedro. En otra ocasión Santiago presenció junto a Pedro y Juan la resurrección de una niña, la hija de Jairo. De los 12 discípulos, Jacobo fue el primero en morir como mártir en el año 44 después de Cristo. Dato registrado en la Biblia en Hechos 12. El rey Herodes mandó a que lo mataran con una espada. Según los historiadores, después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Santiago de Compostela. Según la tradición, Santiago había evangelizado esa región y por eso enterraron su cuerpo en el lugar donde se encuentra hoy la Catedral de Santiago. Juan, hijo de Zebedeo. Juan es conocido como el discípulo amado. Era hermano de Santiago y al igual que Pedro y Andrés, tenía una amistad especial con Jesús. Juan estuvo con Jesús hasta el final, al parecer fue el único de los 12 que estuvo presente durante la crucifixión. Jesús le dio en ese momento una encomienda muy importante, cuidar de su madre María. Tal era la confianza entre ellos. Juan compartió con Jesús momentos memorables. Algunos de ellos fueron su transfiguración, su angustia en Getsemaní y su crucifixión. Durante los últimos años de su vida, Juan vivió exiliado en la isla de Patmos como castigo por testificar sobre Jesús. Allí escribió el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia.
A Juan se le adjudica la autoría del Evangelio de Juan, de las cartas apostólicas primera, segunda y tercera de Juan y del Apocalipsis. De los 12 apóstoles, Juan fue el único que con casi total seguridad murió de vejez por causas naturales. Aún así, él fue muy perseguido por su fe y se cree que en un momento de su vida, sobrevivió a un intento de hervirlo en aceite. Felipe. Jesús llamó a Felipe después de llamar a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Felipe fue de inmediato a hablar con su amigo Natanael. Le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas. Vemos que Felipe conocía las Escrituras y anhelaba la venida del Mesías prometido. Él vio algo diferente en Jesús que lo llenó de esperanza y no dudó en ir a compartir con su amigo su buena noticia. Felipe era de Betsaida. Sabemos poco sobre él, pero el Evangelio de Juan lo menciona en algunas ocasiones. Por ejemplo, justo antes de que Jesús multiplicara los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas, Felipe y Jesús tuvieron la siguiente conversación. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Al parecer, Felipe no se había percatado aún del inmenso poder de Jesús. Felipe mostró tener un corazón sincero y un espíritu misionero. No solo compartió de inmediato con Natanael su encuentro con Jesús, sino que en otra ocasión unos griegos se acercaron a él y le dijeron que deseaban conocer a Jesús. Felipe habló con Andrés y juntos fueron donde Jesús. No se sabe con certeza cómo murió Felipe. Unos dicen que murió por causas naturales y otros, que fue crucificado, colgado o decapitado en Hierápolis, Turquía, donde había estado predicando el Evangelio. Bartolomé. Hay un poco de confusión sobre su nombre. Se piensa que en realidad se llamaba Natanael, pero que mucha gente lo conocía como Bartolomé, que quiere decir el hijo de Talmai. Sabemos que Felipe era su amigo y quien lo llevó hasta Jesús. También sabemos que Natanael tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret. Cuando Felipe le comentó que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Sin embargo, su encuentro con Jesús despejó todas sus dudas. Natanael pasó a ser uno de los discípulos de Jesús, a quien reconoció como Rabí, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Hay algo de confusión sobre la forma en la que él murió, pero la creencia general es que también sufrió martirio. Según la tradición, él fundó la iglesia en Armenia y murió como mártir en India o en Armenia, donde lo despellejaron vivo y luego lo decapitaron. Tomás. A Tomás se le conocía como Dídimo el gemelo. Se recuerda a Tomás por su reacción de incredulidad después de la resurrección de Jesús. Sus palabras: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, son usadas para probar su supuesta falta de fe. Sin embargo, hubo ocasiones en las que Tomás mostró valentía y decisión. Por ejemplo, él fue el único de los discípulos que animó a Jesús a ir a ver qué había sucedido con Lázaro. También mostró un gran deseo de seguir el camino de Jesús hasta el final. Según la tradición, Tomás evangelizó en Siria, en Babilonia, en India y en China. Sorprende ver que hay datos muy específicos sobre su muerte. Según los historiadores, Tomás murió atravesado por una lanza el 3 de julio del año 72 después de Cristo, en India. Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos y su oficio le ganaba la antipatía de todos. Los cobradores de impuestos eran conocidos por su astucia o mala maña para cobrarle de más a la gente y por su falta de compasión ante los deudores. Aún así, Jesús llamó a Mateo a seguirlo y Mateo no lo dudó, se levantó de su mesa y siguió al Maestro.
Se piensa que este mismo Mateo fue el autor del Evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Según la tradición, Mateo evangelizó primero en Judea, luego en Etiopía, Persia y Antioquía. No hay claridad sobre cómo, cuándo o dónde murió. Unos dicen que fue martirizado, probablemente en Etiopía, pero otros piensan que puede haber muerto por causas naturales. Jacobo, hijo de Alfeo. Se sabe muy poco de este discípulo. Si sabemos que su padre se llamaba Alfeo, dato mencionado en las 4 listas de los apóstoles. Se cree que su mamá se llamaba María. La tradición católica lo considera familiar de Jesús, su primo o su hermano. Puede haber predicado por Palestina y Egipto, donde se piensa que murió crucificado. Otros creen que fue apedreado en Jerusalén. Judas Tadeo. Este es otro de los discípulos de los que se sabe muy poco. Sabemos su nombre y su apellido, Judas Tadeo. Algunas traducciones le asignan también el nombre de Leveo. Hay un solo pasaje bíblico en el que habla este discípulo, Juan 14-21. Con su pregunta a Jesús, Judas Tadeo parece mostrar un gran interés en que todo el mundo pueda recibir la manifestación del Señor. Judas le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros, y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Según la tradición, Judas Tadeo evangelizó desde Turquía hasta Arabia, Mesopotamia y Persia. Se piensa que murió apedreado o a golpes de maza. Simón el Celote. De Simón solo sabemos su nombre y que había sido un celote anteriormente. Los celotes eran judíos fanáticos, nacionalistas que luchaban por la pureza de su fe. Sentían un odio intenso hacia los romanos. Este dato nos lleva a pensar que Simón abrazó su fe en Cristo con gran fervor. Jesús llegó a su vida, lo transformó y Simón vivió por él y para él hasta el fin de sus días. Puede que haya evangelizado en Asia Menor y que muriera martirizado, pero la información sobre él es bastante confusa. Judas Iscariote. Aparte de Pedro, este es probablemente el discípulo más conocido. Judas fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y que luego fue y se ahorcó por causa del remordimiento. No se sabe cómo Judas llegó a ser uno de los discípulos. Si sabemos que fue el tesorero del grupo y que a veces se beneficiaba económicamente de esa posición robando de la bolsa. Judas fue el primero de los apóstoles en morir, pero él no murió martirizado. Judas se ahorcó después de traicionar a Jesús. Pasajes bíblicos con la lista de los 12 discípulos de Jesús. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Estos son los 12 que él nombró: Simón a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo a quienes llamó Boanerges, que significa, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas 6-13. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Hechos 1-13. Como Jesús escogió a los 12 discípulos.
El llamado de los discípulos de Jesús fue muy importante en la vida de 12 hombres sencillos que convivieron de cerca con el gran Salvador del mundo durante aproximadamente 3 años. La invitación especial para estos hombres se dio de forma personal y significativa. Los textos con el llamado de los discípulos aparecen registrados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pedro y Andrés, su hermano, fueron llamados mientras aún eran pescadores. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista y, desde que escuchó el testimonio sobre Jesús, comenzó a seguirlo. Él también presentó a su hermano, Pedro, a Cristo. Además de ellos, Jesús también llamó a otros pescadores, Santiago y Juan. Ellos trabajaban en el negocio de pesca con su padre, Zebedeo. Pero, cuando fueron llamados, dejaron las redes para seguir a Jesús. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos. A pesar de no ser bien visto por la sociedad, Jesús también lo llamó para seguirlo. Mateo estaba sentado en la oficina de recaudación cuando Jesús pasó por allí y lo llamó. Entonces, dejando todo, Mateo comenzó a seguir al Señor. Cierto día, Jesús fue a la región de Galilea y encontró a otro joven de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Su nombre era Felipe. Lo llamó, y él respondió de inmediato a su llamado. Felipe encontró a su amigo Bartolomé y también lo invitó a conocer a Jesús. Natanael mostró cierta resistencia, pero pronto se convenció de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos aceptaron la invitación y se unieron al grupo de los primeros discípulos. Jesús llamó a sus discípulos para seguirlo y participar en su misión de predicar el Evangelio y anunciar la llegada del reino de Dios. En Cristo se cumplió la antigua alianza, y también se estableció la nueva alianza con todos los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia no relata cómo ocurrió el llamado de los otros 5 discípulos: Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Aunque no se ofrecen detalles específicos sobre el llamado de estos discípulos, sabemos que Jesús los escogió con un propósito claro. El llamado de cada uno y sus detalles. El llamado de 4 pescadores: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Primeramente, Jesús llamó a 4 pescadores, los hermanos Pedro y Andrés, y también a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Él los llamó diciendo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Poco después de llamar a Pedro y Andrés, que pescaban en el mar de Galilea, Jesús, al avanzar un poco más, vio a otros pescadores, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos estaban en el barco con su padre, remendando las redes. Jesús pasó y los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron el barco y a su padre, y siguieron a Cristo. El evangelista Juan añade otro detalle: antes de que Jesús lo llamara, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Escuchó el testimonio que Juan dio sobre Jesús y también presentó a Pedro, su hermano, a Cristo. En esa ocasión, Jesús cambió el nombre de Simón por el de Pedro. En el Evangelio de Lucas vemos otro episodio interesante también relacionado con el llamado de los discípulos. En la historia conocida como la pesca milagrosa, Pedro, Santiago y Juan estaban en una barca y presenciaron un gran milagro de Jesús. Así creyeron en él, lo dejaron todo y lo siguieron. Jesús llama a un funcionario público. Mateo. Mateo, llamado Leví, era un recaudador de impuestos, también conocido como publicano. Los publicanos, como Mateo, eran considerados pecadores y corruptos en aquel tiempo, siendo despreciados por los judíos, como traidores de Israel. Esto se debía a que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando el impuesto exigido, pero también explotaban y extorsionaban a la población, quedándose con una parte para sí. No obstante, Jesús no tuvo prejuicio contra Mateo. Lo encontró sentado en la oficina de recaudación y le dijo: sígueme.
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo se levantó, lo dejó todo atrás y lo siguió.